El sol caía a plomo sobre las carreteras agrietadas de Texas. Un calor infernal que se pegaba a la piel como una segunda camisa. Jim Halsey, con la mirada perdida en el horizonte abrasador, conducía un Cadillac de lujo robado. En el asiento del pasajero yacía la hermosa y trágica Jennifer, un recuerdo constante de la pesadilla que había desatado. Todo había comenzado con un simple autostopista. John Ryder, un tipo con una sonrisa torcida y ojos tan vacíos como el desierto, había aparecido de la nada. Jim, un joven ingenuo que solo intentaba entregar un coche de California a Florida, había cometido el error de su vida al detenerse. Ryder no era un autostopista común, era un asesino en serie. Un ángel exterminador que se deleitaba con el caos y la sangre. La primera noche fue la peor. Ryder, con una calma espeluznante, le había puesto un cuchillo en la garganta a Jim y lo había obligado a conducir. Luego, sin remordimientos, había masacrado a una familia entera en su presencia. Jim, aterrorizado, había logrado escapar, pero el mundo ya no era el mismo. El asesino, con una obsesión macabra, se negaba a dejarlo ir. Lo perseguía, lo incriminaba, lo arrastraba a su espiral de violencia. La policía, liderada por el implacable capitán Esterich, estaba convencida de que Jim era el culpable. Las huellas dactilares, los testigos, la cadena de horrores que dejaba Ryder a su paso. Todo apuntaba hacia Jim. Era una pesadilla kafkiana. Un inocente atrapado en una red de crímenes que no había cometido. Perseguido por la ley y acosado por el verdadero monstruo. En medio de esta locura, Jim conoció a Jennifer, una camarera de carretera que, por un momento, le ofreció un atisbo de normalidad, de escape. Pero Ryder, como una sombra omnipresente, no tardó en volver a aparecer. La brutalidad con la que la asesinó, justo cuando Jim creía haber encontrado un refugio, rompió algo dentro de él. La desesperación se transformó en una rabia helada. Un deseo de venganza que lo consumía. El viaje al infierno de Jim no era solo físico. Era un descenso a las profundidades de su propia psique. La línea entre la víctima y el verdugo se difuminaba con cada kilómetro. Había matado para defenderse. Había manipulado para sobrevivir. Había cruzado límites que jamás pensó que cruzaría. La inocencia había sido arrancada de él brutalmente. El enfrentamiento final era inevitable. En un campo de exterminio de autobuses escolares. Un paisaje desolado que reflejaba la desolación de su alma. Jim se encontró cara a cara con Ryder. No había honor. No había reglas, solo la pura y visceral necesidad de poner fin a todo. Jim, con la furia de un hombre que lo ha perdido todo, se armó de valor y se lanzó contra su torturador. La batalla fue brutal, un baile sangriento bajo el sol implacable. Jim, aunque superado en fuerza y experiencia, tenía la ventaja de la desesperación. Finalmente, con un último y agónico esfuerzo, logró inmovilizar a Ryder. La policía llegó. Y con ellos, la oportunidad de un final. De una explicación. Pero Jim, con el rostro ensangrentado y el alma marcada, sabía que no había explicaciones posibles para el infierno que había vivido. Se había convertido en una extensión de la violencia de Ryder. Un espejo oscuro de la depravación humana. Cuando Esterich le preguntó por qué lo había hecho, Jim solo pudo mirar fijamente a Ryder, el verdadero demonio, y luego al oficial. Sus ojos vacíos de toda emoción. El destino de Jim Halsey quedó sellado en ese momento. Se había librado de Ryder, sí, pero no del legado de su violencia. Las carreteras de Texas seguirían ahí, pero para Jim, el camino al infierno nunca terminaría realmente. Solo cambiaría de forma, de un perseguidor a un eco constante en su mente.